Vamos a iniciar este tiempo, dar con propósito y haciendo memoria de algo. Este tema en lo personal a mí me emociona, me alegra, me regocija, más que emocionar, me regocija en el espíritu y eso se transmite a mis emociones, por supuesto, porque me lleva un poco a inicios, ¿no? De mi vida espiritual. Yo recibo a Cristo el 22 de octubre del 2004 con esta familia. Aquí se me comparte con Liel y Carlos Albuena, se me comparte de Cristo. No entendía qué era recibir a Cristo del todo, lo entendía como a nivel muy epidérmico, pero estaba emocionadísimo, salía al trabajo y comencé a llamar a gente y todo para decirle, recibí a Cristo, recibí a Cristo. Si yo no entendía mucho eso, creo que otra gente lo entendía menos, pero estaba feliz. El 22 de octubre recibo a Cristo, tenía la opción, la invitación de 3 iglesias, el CENTI y 2 iglesias también. Y el Señor, ya el 30 de octubre, unos días después me dice, no, tu familia es el CENTI. O sea, me lo estaba diciendo, pero no lo terminaba de comprender. El 30 ya me queda confirmado. El 30 de octubre comienzo ya mi caminar en esta iglesia y el 30 de noviembre el Señor puso una decisión en mi corazón, que no me la compartió ser humano, me la compartió él mismo, me la puso en el corazón y fue empezar a darle mis recursos. Tanto así que hasta a mí se me llamó aparte y me dijo, ¿quién te dijo esto? Y ahí fue que le dije que el Espíritu Santo me ha mostrado que había mucha necesidad en la iglesia, que me había mostrado a través del cansancio de los misioneros, de las arduas horas de trabajo y de todo su amor por el bienestar de los demás, que era necesario apoyar esto. Recuerdo que en ese momento, cuando vi cuánto madrugaban por nosotros y hasta qué tarde se quedaban por nosotros, lo que me pasó por la mente es cuánto tengo que dar para poder apoyar el trabajo, porque nosotros somos una partida aquí de gente, de locos aquí, que los tenemos trabajando demasiado, estos misioneros. Y dentro de eso estaba yo, que bastantes canas le saqué a los misioneros, con mis angustias, con mis problemas, con mis inquietudes. Y por eso dar con propósito para mí fue claro. Nunca fue dar para hacer pactos de prosperidad, jamás, jamás. Dios nunca me habló de eso porque eso es mentira, de esos pactos donde más que dar con propósito hago como con un negocio. No es comprar acciones en el reino de los cielos, nada de estas cosas para, o sea, comprar acciones en el reino para que se manifiesten aquí en tesoros que se arruinan, sino más bien tesoros en el cielo. Para tal fin vamos a empezar a examinar la palabra y en Hechos 2, estos versículos que prácticamente cierran el capítulo 2 de Hechos, me evocan lo que percibí en ese momento, ese gozo por dar con propósito. Para estos versículos muy conocidos, 44 y 45, que dicen así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Todos los que habían creído en el Señor Jesús, todos los redimidos, todos los lavados de sus pecados, todos los que estaban ya inscritos en el libro de la vida, los que estaban allí para salvación, tenían en común no solo la esperanza en el futuro, sino su compromiso en el presente. Esto es importante, su compromiso. ¿Y cómo lo manifestaban? Vamos a ver cómo lo manifestaban. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, porque estaban rodeados de muchas necesidades. Vuelvo y repito, para mí algo que me impactó mucho ver la necesidad que había en esa iglesia, que todavía lo hay, pero en esa iglesia donde yo llegaba como un asilado, herido, lesionado, asustado de muchas cosas, y dentro de todo el Señor me mostró, mira todo lo que se necesita aquí. Tal vez tuve que llegar en momentos tan difíciles donde incluso yo de las 5 de la madrugada ya estaba en el centro. Los líderes abrían la sede a las 5 de la mañana y yo estaba esperando afuera, a las 4 de la madrugada. O sea, tanta necesidad tenía que me permitió también ver con esa necesidad cuánto trabajo ellos hacían por los necesitados. Seguimos entonces versículos 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta iglesia compartía porque comprendía.
esta iglesia compartía porque el corazón se les conmovía, y estoy hablando como en rimas, pero bueno, en fin, el corazón se les conmocionaba, pues, ante el hecho de las grandes necesidades que había entre ellos y el gozo de ser un pueblo de redimidos que también por eso comenzaban a practicar. No solo compartían lo que tenían, sino compartían recibiendo lo que tenían también una serie de hábitos de lo que era la cultura del reino de los cielos, perseverando unánimes cada día en el templo, por supuesto. Tenían una vida de iglesia y dentro de eso partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso también es importante dentro de lo que es el dar con propósito, no solamente dar mis recursos, sino dar mi ánimo por lo que yo soy, permitiendo que el Señor haga en mí, porque por medio de la comunión, como dice Filipenses 1, por medio de la comunión entonces se logra la perfección, que el que persevera, el que inició la buena obra, perseverará hasta la perfección. Entonces se vea ese fruto en alegría, sencillez de corazón, en ánimo, en esperanza, en fortaleza, superando todo temor que me quitaba alegría y toda vanidad que me quitaba sencillez de corazón. Y por supuesto, siempre reconociendo a Dios, por eso es que le alabamos. Y por eso es que como somos personas que alabamos a Dios con alegría, con sencillez de corazón, con mucha gratitud, vamos a proyectarnos hacia la comunidad, teniendo favor con todo el pueblo. Con todo el pueblo de Dios, sí, por supuesto, pero también con los que no son del Señor todavía. Y cuando esto se ve en nuestra iglesia, cuando somos factor de cambio, cuando somos sal de la tierra, librando la tierra de la corrupción y de la contaminación que la quiere arruinar por completo, nosotros nos volvemos útiles. Y ahí es donde se da también este maravilloso resultado, y es que el Señor añade cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así lo añadió. Con esto no descarto que haya fórmulas que nosotros querramos hacer, actividades, campañas, eventos, pero tendrán resultado estos eventos, estas campañas, estas dinámicas para ganar, si no es una iglesia donde hay un solo ánimo, donde hay sencillez y alegría de corazón, donde se alaba a Dios reconociéndole toda la gloria y teniendo favor con todo el pueblo. La actividad, la campaña, el evento, claro, todas estas estrategias que he mencionado son importantes, creo que el Señor las usa, pero es una iglesia que tiene estas características espirituales. En 1 Corintios 16, Pablo nos habla de algo que comienza a desarrollar desde el versículo 1, y es el dar con alegría, el ofrendar, el ofrecer y el propósito. Vamos a verlo de inmediato. El propósito, insistiendo, dar con propósito. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Así como se le había instruido a los creyentes de Galacia, a los de Corintios también, se les había instruido de ofrendar. El Señor nos va prosperando y que haya una manifestación más que de los temores de mi alma, más bien que haya la manifestación de la prosperidad que Dios nos da a nosotros a través de lo que ofrecemos, sobre todo cuando vemos una iglesia que el propósito es hacer crecer el reino de los cielos. Y al final de cuentas el propósito, esto lo vamos a estar viendo en el tema, es que el reino de los cielos crezca. Pero ¿cómo crece el reino de los cielos? Con su justicia, con la verdad, por medio de la iglesia. A nosotros se nos ha dado esto porque somos pueblos apartados por Dios. Somos el real sacerdocio para anunciar las virtudes, nosotros la iglesia, las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz resplandeciente. A nosotros se nos ha asignado esta maravillosa, preciosa responsabilidad a ser discípulos hasta lo último de la tierra
Y para eso, obviamente, nosotros también tenemos un propósito al ofrecer al Señor. A estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, por supuesto, porque en Jerusalén había grandes necesidades y alrededor de Jerusalén, en estas ciudades, había pueblos creyentes dispuestos a apoyarlo. Seguimos entonces con Filipenses 4. Así que ya vemos un propósito y es el crecimiento, apoyando a las iglesias, apoyando a los creyentes, apoyando a esas regiones donde no sobran los recursos. A mí me ha tocado estar en las dos partes, gracias a Dios, paradójicamente, porque Senti San Miguelito es una iglesia pequeña, con obreros, con personas, con profesionales y obreros, con salarios cómodos y salarios incómodos, con salarios abundantes y salarios un poco más limitados. Hay de todo, pero es una iglesia dentro de todo humilde, pero muy bonita porque dentro de todo el Señor ha prosperado a hombres y mujeres muy sencillos y le ha permitido dar también. Pero como le decía, no, yo sé que así mismo como Senti La Chorrera, Senti Panamá, Senti Colón, de lo que dan también se ofrece y que no es un secreto, creo que no es un secreto, que lo que se da para de nuestras sedes y de otras naciones ha servido, por ejemplo, para la obra en Uganda, por ejemplo. Y esto no solo lo agradezco porque lo podemos hacer, sino porque también yo lo recibí. Al principio, es más, cuando estuve antes de estar en Panamá, nosotros estábamos haciendo un ministerio en Penonomé donde fuimos bastante soportados por Panamá, por Colón, por San Miguelito y por La Chorrera, porque no había recursos, no había de dónde sacar y gracias a Dios pude vivir eso. Y por bastante tiempo me tocó, sin vergüenza alguna, sin sentirme menos, ver la mano dadivosa de las otras sedes que apoyaban la labor en Penonomé. Porque de verdad lo que había ya no daba para sostener. Sin embargo, nada nos faltó porque las iglesias trasladaban sus fondos, apoyaban la buena obra. Y eso seguimos haciendo también nosotros ahora con otras naciones. Vamos a Filipenses 4, del 10 al 11. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Antes de seguir leyendo más, aquí hay algo muy importante. La madurez también del pastor, del guía, hasta saber escoger su gozo, su regocijo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Pero por qué? Él lo explica. El Señor era su proveedor. Por supuesto, el Señor es el proveedor de todos nosotros. Y el Señor incluso hasta nuestras abundancias y escaseces sabe darle propósitos mucho más profundos de lo que a veces nosotros comprendemos. Bendita abundancia, bendita escasez. No soy como Agur en Proverbios 30 que le temía a la abundancia como a la escasez. Al contrario, en todo veo bendición. Pero aquí, como vemos, Pablo no le tenía temor a la escasez, pues él había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. Pero ¿en qué se gozaba en él? Se gozaba en que podía alimentarse cómodamente, de que no le faltaba el abrigo porque siempre había el recurso para eso. Más bien, vamos ahora a saltar a los versículos 14 y 15. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ahí comenzamos a comprender que el gozo de Pablo no era tanto por lo que él recibía, sino por los que daban. Incluso siendo la diferencia, porque ninguna iglesia participó en un momento en razón de dar y recibir, pero ellos sí. O sea, ese era el ánimo y la alegría. Yo disfruto mucho que nuestra iglesia, por ejemplo, nuestra sede, la que corresponde, y no dudo que así esté pasando en las otras sedes, personas humildes, trabajadoras, porque
también, por lo menos eso lo percibo acá. Si algo tiene acá nuestra gente es que trabaja duro, pero a la vez tienen ese ánimo de ofrecer con alegría, porque más que todas las cosas, veo cómo Dios va transformando el entendimiento de los corazones, sobre todo cuando venimos a una sociedad donde, ¿qué nos enseñan como lenguaje popular? Ya vas a mantener al pastor. Y esto es curioso, ¿no? Porque ya vas a mantener al pastor que vaya a trabajar cuando este es un trabajo muy arduo y muy bonito. Sin embargo, no o sea, tenemos una vara, tenemos una doble vara, porque al pastor que trabaja santamente le decimos, vaya a trabajar. Sin embargo, estamos eligiendo gente que nos roba, pero hace. Y a ellos lo respaldamos. Bueno, es que también de algo hay que vivir. Después de que me dé la hoja de zinc, perfecto. Hoy si no me la da, pero bueno, robó, pero hizo. O mejor, como prefiero decir yo, no, él no robó, pero hizo. El político ladrón no robó, pero hizo. Me robó, pero hizo. Y aquí es donde uso esa analogía. Es como que aplaudir a quien me robó, pero hizo es como aplaudir a que alguien me robe el televisor y después que vende la televisión, compre, no sé, una memoria USB y me diga de lo que yo le robé, tengo una memoria USB para que guarde las películas que no puede ver en el televisor porque igual se lo robé, pero tenga algo y que yo sobre todo me ponga feliz y diga, mira qué bueno, me robó, pero hizo algo, me trajo algo, una pequeña memoria. Esa doble vara que tenemos muy gentil a veces con los corruptos, pero que nos hace muy inflexibles con la iglesia, Dios nos las quita a nosotros. Nos la quita y de tal manera vemos el resultado. O sea, Pablo se regocijaba más en lo que recibía, era en el corazón transformado de personas que normalmente, sin el conocimiento del Señor, prefieren más bien y se goza más en, en gastar en sus deleites y no en la obra del Señor. Pero esta es una iglesia renovada. Estamos hablando de la conformada por los filipenses y confío que eso está pasando y cada día pasa más con nuestra familia espiritual, con el Senti también. Seguimos entonces. A ver dónde me... Aquí, perfecto, perdón. Versículo 16 al 18. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es muy curioso porque incluso dentro de esto, cuando uno sabe gozarse, el que recibe, porque el que da debe saber gozarse en esto, pero también el que recibe debe saber gozarse para que si no recibe lo suficiente tenga el gozo de todas maneras en el Señor, de que el Señor es nuestro sustentador, pero también dentro de eso, el ver que, bueno, estamos creciendo en la fe y se está brindando, y que al final de cuentas el Señor va a buscar las maneras de también compensar. En el caso de Penomé, muchas veces la situación era muy crítica, y si había alguna necesidad extra, ¿cómo se compensaba? Bueno, el Señor siempre se la resolvió. Sin quitarle tiempo a la misión, permitió incluso ayudar, comencé a hacer una colaboración con personas de teatro, hacerles libretos y todo. Y cuando menos lo esperaba, hacerle libretos y a veces dirigirlo en los tiempos en que no estaba en los estudios bíblicos y demás. Y me permitió proveerme. Tampoco me siento que haya invertido el tiempo en el arte porque era mi tiempo recreativo. Lo que yo hice para no sentir o para no quitarle, no para no sentirme, para no quitarle tiempo al Señor es que, bueno, uno maneja tiempos de estudio, tiempos de oración y también un tiempo recreativo. Entonces, en vez de ver televisión o en vez de estar en videojuegos, escribía libretos. En vez de las 2 horas que podía estar viendo una película, las invertía ensayando algunas escenas para la persona. Y eso fue un medio donde el Señor me siguió manteniendo fresco un don que Él me dio, pero también al mismo tiempo me permitió tener una distracción productiva y me proveyó de lo que era necesario, porque siempre de una u otra manera salía algún beneficio que no pedía yo, sino que de repente la obra hacía una taquilla y siempre guardaba algo para mí. Cosas muy bonitas ocurrieron donde el Señor también me mantuvo fresco los dones. Y
En ese sentido, como podemos ver aquí, para el Señor esto es olofragante sacrificio acepto. Y eso era lo que le agradaba a Pablo, ver cómo las personas daban para que al final de cuentas, con un corazón renovado, libre de todas estas ideas contaminantes del entorno, no tuviera ningún problema en sostener la buena obra, en sostener la obra de extensión del reino de los cielos. Versículos 19 y 20. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al final de cuentas, esa era también la confianza en Pablo. Para el caso mío, también fue muy renovador entender esto, porque siempre me resultó muy difícil pedir dinero, porque no tanto porque me da pena por mí, sino me daba pena por los demás. No me gustaba pensar, bueno, si me dio $1, ay, ese dólar le faltaba para algo. O sea, no me gustaba restar, o sea, tenía en el chip algo aquí demasiado inserto en mi mente que era, no puedes dejar a las personas con lo que bien le podría servir para ellos. O sea, de verdad, eso fue antes incluso de recibir a Cristo. No me gustaba a la gente ver limitada, no me gustaba que me invitaran a comer porque decía, pero esa comida podía servir para algo para ellos. O sea, era dificilísimo. No era orgullo, sino era como dolor. Tenía esa percepción de que había una escasez a veces hasta imaginaria. Incluso la persona podía tener mucho más recursos que yo y no me gustaba pelear porque decía, pobrecito, de repente le hace falta para una pasta de dientes, para un cepillo, para comprarse un par de medias. Y en ese sentido el Señor a mí me tuvo que renovar también el entendimiento, porque una compasión que era de la carne, que no tenía sabiduría y que limitaba a los demás a dar. Por eso es que recibió muchas veces lecciones maravillosas. Y recuerdo en una ocasión, para ser misionero no tenía para hacer los estudios. Y una persona muy dadivosa, un familiar mío, dio una cantidad, me dio mucho dinero para poder sostenerme mientras que estaba estudiando. Y yo le dije, no, no lo hagas porque era mi hermana menor, porque a ti te hace falta. Y la respuesta de ella no fue muy contundente. No me quites la oportunidad de poder apoyar a un misionero o a un futuro misionero. Y fue muy especial porque no solo le permitió ser bendecida a través de respaldar la obra de Dios, sino también a mí a quitarme una serie de esquemas de que hay pobrecito, todo el mundo le hace falta, que pesar, hasta voy a tomar menos este vasito de agua porque si no tiene más agua. O sea, estas tonterías que a veces uno tiene, cómo llegaron, a veces uno la comprende, a veces no termina de entenderlas. Vamos a 2 Corintios capítulo 8. Y dentro de 2 Corintios 8 vamos a leer los 2 primeros versículos que dicen de esta manera. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. También es espectacular, maravilloso ver cómo el Señor se glorifica sobre los corazones a través de quienes dan con propósito. Cómo el Señor se glorifica y a veces podemos estar esquematizados que solamente se glorifica cuando se abren las aguas, cuando el ciego ahora ve, cuando la piel del leproso es limpiada, o más bien cuando el corazón es transformado. Recordemos que incluso cuando el Señor Jesús sana a los leprosos, ¿cuál fue el milagro agregado que fue el maravilloso, el que le regocijó al Señor? Que un grupo de leprosos, su piel fuera limpiada, o el que regresó a darle las gracias. ¿En quién se dio el milagro más grande? Porque el milagro más grande es pasar de muerte a vida eterna en el que dio las gracias. A veces nosotros desestimamos el milagro del corazón transformado. Es más, queremos dar testimonio al Señor, pero decimos, ¿qué puedo dar si no hay aumento salarial? Si no, que tengo mi trabajo ahí o no tengo trabajo. En mi familia a nadie se le ha acreditado ni la gripe. No, o sea, la higuera no da frutos. ¿En qué puedo dar testimonio? En la transformación del corazón.
De hecho, los testimonios que a mí me resultan más favorables es, tenía miedo y ya no tengo. Tenía estrechez de conocimiento y ya no tengo. Tenía dureza en mi corazón y ahora doy con generosidad lo que sea necesario. Y aquí es que vemos una iglesia o vemos unas iglesias, ¿verdad? Que en medio de la tribulación tenían abundancia de gozo y en su profunda pobreza, en su pobreza, y repito, y en su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad, con lo que también sea un milagro muy especial. Nuestro entendimiento se da en la medida que ya nuestro dar no depende de lo que tenemos materialmente, sino lo que tenemos en nuestro corazón, lo que tenemos en nuestra fe, de qué está hecha nuestra fe y cuánta abundancia de fe tenemos. Según de Corintios 8, el 3 al 4. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Esto me evoca el momento en que, como le digan, quería ser misionero, necesitaba unos recursos y esta persona a mí me dijo así prácticamente, este familiar, no me quites el honor, el privilegio de dar para un futuro misionero. Y hasta hace un momento dado entro en crisis, no que le esté teniendo, gracias a Dios no, pero si llegara un momento de en crisis, tener crisis en cuanto a mi identidad como misionero, qué bueno recordar personas como estas, o como las que siguen sosteniendo la misión en nuestra iglesia cada mes, porque quieren tener el privilegio de participar en este servicio para los santos. Isaías 54 nos habla también de dar con propósito. Y atención, porque esto se le habló al pueblo de Israel. Y aquí hago una aclaración muy importante. Lo hago porque hace un tiempo atrás hice un tema que refería sobre que nosotros no somos cabeza y no cola. Y una persona me escribió y me dijo, ¿por qué pones para los cristianos lo que se le dijo al pueblo de Israel? ¿Por qué? Si eso fue o sea, ¿de dónde salió esa idea de decir que los cristianos son cabeza y no cola? Cuando eso se le dijo a Israel, no fuerce las escrituras. Y le dije, bueno, el Señor a nosotros nos ha llamado a ser luz de la tierra y ser puesto una luz en lo alto para que la gente la vea. Ser sal de la tierra, ser linaje escogido, ser anunciadores, pregoneros de justicia, ser embajadores de Cristo. En resumen, ser cabeza y no cola. Así que con esto tampoco a veces caigamos en esas trampas esquemáticas, es decir, lo que es de Israel es de Israel, lo que es de los gentiles es de los gentiles. O sea, la ley moral es para todos nosotros, el mandato es para todos nosotros, está en el reino de los cielos. Que en cuanto a la ley litúrgica, es que recordemos que muchos mandatos de la ley litúrgica del pueblo de Israel se cumplieron en Cristo, y que mandatos como la circuncisión se cumplió en Cristo, porque por medio de Cristo ahora nuestro corazón está circuncidado, que el Shabbat ahora el Señor es nuestro reposo. O sea, no es que el Señor quitó, Él cumplió y nosotros espiritualmente estamos cumpliendo muchas cosas. La circuncisión del corazón. El Señor es nuestro Shabbat, es nuestro reposo. Y el ser cabeza y no cola no solamente atañe al pueblo de Israel, porque de muchas otras maneras nos lo expresó a nosotros. Así que esto lo digo para que no pensemos o que no nos demos que alguien diga, no, eso era para el pueblo de Israel, lo que se dice en Isaías 54. Porque todo lo que hemos dicho hasta ahora habla precisamente y es congruente de lo que se le dijo al pueblo de Israel y que se nos dice a nosotros. Isaías 54, versículo 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Inmediatamente, ¿quiénes éramos? O sea, ¿quién es el estéril? ¿O quién es la persona estéril? La que no puede generar vida, la que de ahí no pasa, la que un día termina, o sea, entregó su alma, ya su espíritu es exhalado,
Y ya ahí termina. Aquí sobre todo esta analogía va con respecto a la iglesia. ¿Qué era la iglesia antes de tener a Cristo? Un grupo de personas que sin el Espíritu de Dios éramos estériles en cuanto a nosotros no iba a salir una vida eterna, pero tampoco podíamos generar vida a los demás porque nosotros generamos vida cuando le decimos a las personas recibe a Cristo y bajo el poder, la gracia para evangelizar que recibimos del Señor, la gracia para compartir esa palabra y el poder de Él, la convicción que pone el Espíritu Santo en nosotros y en quienes escuchan, nosotros generamos luz, generamos vida, generamos nuevas personas para el reino de los cielos. Que alguna vez nos sentimos desamparados, desprovistos, más bien el Señor nos llama a regocijarnos. Pero ¿qué nos lleva a esto? A vivir y aplicar lo que dicen los versículos 2 y 3 de Isaías 54. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Dice al revés, la mano derecha y la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Aquí hay una serie de mandatos que se le daba a Israel, pero que también son para nosotros. Ensancha el sitio de tu tienda, extiende. Haz discípulos hasta lo último de la tierra. Porque al final, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ensanchar? El tabernáculo de adoración. Eso es lo que nosotros tenemos que extender, ensancharlo. El tabernáculo de David donde se adora. El grupo de personas, de adoradores en espíritu y verdad, de creyentes, porque creen, un día entienden que hay que adorar, y porque adoran cada vez más entienden quiénes son delante de Dios. Y esto lo debemos hacer diariamente, no con la escasez que nos dan los temores, porque ¿qué es lo que nos da a nosotros escasez los temores? Somos escasos, por ejemplo, en nuestra proyección profesional porque nos da miedo fracasar. Somos escasos en nuestros emprendimientos porque nos da miedo fracasar. Somos escasos en la manifestación de nuestro amor. Hay personas que temen manifestar que aman porque les da miedo el desengaño, la traición. El temor genera escasez. Mas el Señor nos llama a nosotros a no ser escasos y buscar cuál es la raíz de nuestra escasez. La falta de conocimiento, la falta de comunión con el concepto, con el principio. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros a veces dar? Ay, es que ¿con qué me voy a quedar? Con lo que Dios nos da. ¿Con qué voy a completar? Con lo que el Señor completa. Porque el mandato del Señor es no ser escasos, alargar las cuerdas y reforzar las estacas. Pero todo eso implica un recurso de trabajo, de tiempo, de ánimo. Porque no solamente ofrecemos, y con esto no quiero que este tema sea para que todos corramos a romper las alcancías, no ese es el objetivo nada más, sino a dar mucho más, romper alcancías, sí, pero también doblar rodillas, porque no seas escaso en tu oración por los demás, no seas escaso en tu trabajo arduo por la misión, no seas arduo en tu entrega al Señor, no seas escaso, porque es que a veces, y si dedico mi tiempo a la iglesia, ¿quién se hará cargo de mí? Pues Dios. Claro, con la prudencia, no por eso de abandonar a mi familia, por supuesto, porque dentro del mandato también el cuidar de los hijos, el ser guías de ellos, es completamente bíblico. O sea, yo no estoy dejando de cumplir al Señor cuando guío a mis hijos. Estoy cumpliendo al Señor porque así está escrito en las Escrituras. Pero en cuanto al crecimiento del reino de los cielos, debemos quitarnos los miedos que nos llevan a la escasez. Porque te extenderás, versículo 3, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Eso que tiene que ver con el pueblo de Dios, y eso es para Israel. Y que nos llamó al Señor, vuelvo y repito, a extender el reino de los cielos. No, el Señor añadirá, buscar el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas, agregadas, extendidas para beneficio de los demás. Por supuesto que el que busca el reino de los cielos auténticamente no va a buscar recursos para su propio pecunio, para su propia bonanza.
Nuestra iglesia, en eso le puedo decir, de verdad, la experiencia hasta ahora que he tenido es que no estamos buscando los recursos para enriquecer a pastores algunos, sino para extender el reino de los cielos. Yo amo el hecho de que todo lo que sobra después que nosotros cubrimos nuestras necesidades humildemente va para la obra. O primero que todo, se saca para la obra y luego nosotros vemos cómo respondemos a nuestras necesidades. Es una iglesia donde se manejan las cosas de verdad, muy honestamente. Es una iglesia sin helicópteros para pastores, una iglesia sin mansiones de pastores. Aquí no hay un pastor que tenga mansión. Y el pastor que tenga mansión es porque tal vez la heredó de papá y mamá. No es porque la iglesia se la ha dado. Porque aquí nosotros estamos conscientes que tenemos que extender a la mano derecha y a la mano izquierda. Lamentablemente hay tal vez pastores que lo que quieren extender es hacia arriba, hacer su torre de Babel en su casa, hacer su casa súper elevada, súper alta. Y así con un espíritu de torre de Babel impresionante. No es extendernos. Una iglesia que se hace cada día más, dependiendo del poder vertical, más horizontal. Ese debe ser nuestro propósito, dar con el propósito que nuestra iglesia se extienda, que también en nuestras propias sedes puedan salir las facilidades para estos grupos de oración de repente allá en Tangamandapio, en nuestra propia comunidad, ese pueblito, esa comunidad pequeña. Extender a la mano a la derecha, a la mano izquierda. Y eso tiene que ver con Mateo 28, 18 al 20. Porque si alguien le dice, eso es para Israel, bueno, vamos a ver cuántas similitudes hay con Mateo 28, 18 al 20. Hasta lo último de la tierra, haciendo discípulos. Y para eso, cuanto recursos se invierta, cuando recursos se dé, para que haya más personas, que formen a más personas y para que la luz se extienda y que el reino de los cielos se extienda, qué bueno poder nosotros participar en esto, porque no somos escasos, porque no tenemos miedo, porque no hay justo desamparado ni descendencia que mendigue pan, y porque le creemos al Señor profunda y expansivamente también, profunda y expansivamente, las dos cosas. En ese sentido, entonces, es muy bueno que leamos lo que dice Pablo a los Gálatas. Gálatas 6, el 15 al 16, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incursión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Esto lo digo porque se acuerdan, ¿por qué mencionó esto? Porque si alguien le dice, hay cosas que son para el pueblo de Israel, pero nosotros somos el Israel de Dios, somos el Israel espiritual. O sea que nosotros se colocan todos los mandatos de defensa de la vida, de defensa de la verdad, defensa del reino de los cielos, mostrar al Señor donde sea, ser luz en medio de tanta tiniebla, sal de la tierra. Todo este mandato, que la gente vea la diferencia entre los cananeos y los israelitas. Bueno, que la gente vea la diferencia entre los que no son de Cristo y los que son por medio de nosotros. Por eso, y esto lo quiero aclarar porque, aunque pareciera no ser parte del tema, sí, tenemos que estar conscientes de algo. También por ahí acuérdense que hay un virus o una termita también, porque va devorando la fe de las personas a través de estas ideas, como que nosotros no tenemos nada que ver con el pueblo de Israel, o la otra, que tenemos que ser ahora israelitas en la práctica de las liturgias, de los ritos, cuando nuestra misión es ser como Israel, el pueblo de Dios, para mostrar las virtudes. Ellos mostraron las virtudes de aquel que los sacó de Egipto a la tierra prometida, por medio de las cosas poderosas que hizo Dios a favor de ellos. Nosotros mostramos que nos sacó de la oscuridad y la muerte a la luz resplandeciente y la salvación, por medio de mostrar las cosas grandes que Él hace en nosotros que creemos y que por esa fe nos entregamos a eso que creemos. Proverbios 3, al final de cuentas, nos dice que este mandato debe ser con gozo. El dar con propósito debe ser con alegría. Yo no puedo dar con propósito, pero el propósito está como menoscabado por una tristeza enorme al brindarle al Señor. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Dónde está la alegría ahí? El comprender que yo estoy honrando a mi Dios. Cada vez que yo le brindo mis talentos, mis recursos, mi esfuerzo,
mis lágrimas en un momento dado. Y muchos de nosotros, y si yo estoy en esa lista, gloria a Dios, nuestra sangre, que lo hagamos honrando a nuestro Dios. Que cada vez que vamos a dar, recordemos que eso honra a nuestro Salvador, honra a nuestro Cristo también, honrarlo con nuestros bienes, con las primicias de todos nuestros frutos. De hecho, les comento que cuando yo he podido dar, cuando antes de dedicarme a la misión, yo le daba mucho de mis recursos con el trabajo que tenía en la televisión. ¿Por qué me gustaba dar también? Porque cuando daba de mi salario, estaba dando con el salario que recibía porque a mí me pagaban por unos talentos, unos dones, unas habilidades en creatividad y en el arte de llevar ideas a la pantalla, porque Dios me había dado esos dones. Entonces me gustaba porque dije, Señor, si tú no me hubieras dado estos dones que disfruto, porque a todo eso disfruté mucho esa etapa. Si yo no tuviera ese talento para crear estas ideas, para hacer estas cosas, no podría poder dar. Entonces, también era un tributo a lo que Dios me había dado. Señor, qué gozo que con los talentos que tú me diste, las habilidades, la vocación, yo trabajo algo que disfruto y todavía al dar, al honrarte a ti con mis bienes, con eso también estoy recordando lo que tú me diste a mí. Tú me diste la capacidad de poder hacer cosas. Me diste manos, pies, ojos para lo que hacía. Tal vez de repente a los ojos del mundo no era lo más digno algunas cosas que escribía, pues en un humor bastante superficial. Pero Dios me había dado, en su gracia me había permitido estar allí y me había dado esa capacidad. ¿Cómo no lo voy a honrar? Porque los recursos me recordaban que Dios me había hecho como una persona capaz de generar recursos. Con esto quiero concluir entonces y darle muchas gracias, reflexión final. Démosle gracias al Señor, primero porque al dar lo podemos honrar, pero también nos desafía. ¿Dónde está la escasez? ¿Qué miedo te lleva a la escasez? ¿Qué miedo te limita? ¿O qué esquema? ¿O qué idea que te insertaron? Ay, que esa gente que son vividoras, esas personas que solamente piensan en ellos. ¿Qué miedo? ¿Qué esquema nos está llevando a la escasez? Nos está quitando un propósito que Dios pone en nosotros, porque Él mismo nos dice, no seas escaso, extiende el reino, que haya discípulos hasta lo último, que haya pastores que hagan discípulos hasta lo último de la tierra. Que gracias a los recursos vivió la iglesia primitiva, Pablo, aunque él era suplido por Dios en todas las cosas, pudo ver cómo no le faltó incluso para él y para dar a Jerusalén en los momentos críticos, para sostener a los pobres de otras iglesias, para respaldar al que estaba enfermo de otras sedes, para dar. Con esta reflexión entonces le invito a que oremos. Señor, muchas gracias porque tú hoy nos has mostrado que por medio de dar, tú quieres también desarrollar la bondad de nosotros, pero también vencer temores, esquemas, que pasar la página, porque tal vez estamos en la página 1 cuando deberíamos llegar por la página 1000 ya del crecimiento espiritual. Tal vez estamos en la portada y no hemos abierto el libro, si podríamos decirlo, de alguna manera metafórica. Señor, todavía no hemos explorado tus secretos, pero tampoco hemos abierto nuestro corazón a la fe. No te hemos creído y por eso, Señor, erramos, porque el que no tiene fe termina errando, porque sin fe es imposible agradarte, tú lo dices en tu palabra. Más bien son galardonados los que creen en ti, en que tú eres, tú haces, hiciste y harás, Señor. Que tú fuiste, o que más bien nunca has dejado de ser. Siempre has estado, siempre estarás. Que nada ni nadie puede vencerte, nada ni nadie nos puede arrebatar de tus manos. Somos tuyos, Señor. Gracias porque tú estas cosas nos las has mostrado, porque yo sé que más que hablar de cuánto doy es de cuánto me tengo que despojar. Y no estamos hablando de dinero.
de cuántos temores me tengo que despojar, de cuánta dureza me tengo que despojar, de cuánta incredulidad, de cuántas ideas erróneas me tengo que despojar para ser útil para tu reino. Señor, gracias por este tema y por eso hoy te bendecimos en nombre de Jesús. Amén.